A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de cinemática en una dimensión para un movimiento translacional sin rotación. El presente ejemplo dice entonces lo siguiente: un objeto se ubica inicialmente a 20 metros a la derecha del origen y camina de regreso, es decir, hacia la izquierda, ubicándose 30 metros respecto del origen. Calcular la distancia y el desplazamiento. Representar el desplazamiento como un vector. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. En este tipo de ejemplos es preferible entonces representar en un sistema de coordenadas las posiciones inicial y final. Observemos entonces el sistema de coordenadas para un movimiento en una sola dimensión. Cuando consideramos un movimiento en una sola dimensión, normalmente entonces tomamos el eje horizontal, es decir, el eje X, para describir este tipo de movimiento. Y lo que vamos a hacer es ubicar primero los puntos inicial y final. Nos dicen que un objeto se ubica inicialmente a 20 metros a la derecha del origen. Y tomamos este punto como el origen, o el punto de referencia desde el cual se miden las distintas posiciones. Nos dicen entonces que este objeto se ubica inicialmente a 20 metros, por tanto, decimos que se encuentra a más 20 metros porque, como podemos observar, hacia la derecha se encuentran los valores positivos de las posiciones. Y nos dicen que camina de regreso, es decir, hacia la izquierda, ubicándose 30 metros respecto del origen. 30 metros respecto del origen equivalen entonces a menos 30 metros. De acuerdo con lo que estamos analizando en este ejemplo, debemos tener mucho cuidado a la hora de interpretar el enunciado para evitar posibles confusiones. Nos piden entonces determinar la distancia y el desplazamiento, es decir, la magnitud del desplazamiento para este movimiento, y representar el desplazamiento como un vector en el plano o coordenada cartesiana, en este caso sobre el eje X. Para diferenciar la distancia del desplazamiento con un color amarillo, indicaremos entonces la distancia, que es una de nuestras incógnitas, y la hallaremos en unidades de metros porque la posición, de acuerdo con este sistema de coordenadas, está dada en metros, y el desplazamiento, que es un vector realmente, vamos a señalarlo con un color azul cielo. Vamos a hallar entonces la magnitud de este vector, que es desconocida, en unidades de metros, y vamos a indicar su sentido, es decir, si se mueve finalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Primero entonces determinemos la distancia, y recordemos que la distancia es el recorrido total que realiza un objeto. Recordemos que para un objeto, cuando consideramos la cinemática, no nos interesa su tamaño, nos interesa es su movimiento, el tipo de movimiento que describe. Nos dicen entonces que se mueve desde una posición inicial de 20 metros respecto del origen hasta una posición final de 30 metros respecto del origen, pero hacia la izquierda. Por tanto, la distancia total corresponde entonces a la suma de todos estos segmentos. Observemos que la escala está dada en unidades de 10. Sobre el eje X positivo, la escala aumenta de más 10 a más 20 a más 30 a más 40, y sobre el eje negativo de menos 10, de menos 20, de menos 30 y menos 40, y así sucesivamente. Sumamos entonces cada segmento: 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia total recorrida, tenemos entonces que la distancia total recorrida, X, es igual a 50 metros. Recordemos que la distancia solo mide la magnitud del recorrido, no importa el sentido. Por tanto, decimos que estamos considerando más bien este segmento de recta, aunque sabemos que se mueve de derecha a izquierda. Cuando hablamos ya de desplazamiento, consideramos entonces dos puntos: la posición inicial, que notamos como x1, que es cuando el objeto se encuentra a 20 metros hacia la derecha del origen, y la posición final x2, que es cuando el objeto se encuentra a 30 metros hacia la izquierda respecto del origen.
Recordemos que el desplazamiento, o más bien la magnitud del desplazamiento, la podemos hallar como la diferencia entre la magnitud de la posición final x2 menos la magnitud de la posición inicial x1. Reemplazamos los valores para hallar la magnitud del desplazamiento. Tenemos que este viene a ser igual a la posición final x2, que indicamos como menos 30 metros, de acuerdo con la escala, y restamos el valor de más 20 metros. Observemos la importancia de los signos de estos valores. Menos 30 metros para la posición final, ya que es un valor negativo, y más 20 metros para la posición inicial, ya que es un valor positivo. Ahora bien, vamos a suprimir paréntesis para hallar la magnitud del desplazamiento delta de x. Suprimiendo paréntesis tenemos más por menos que nos da menos 30 metros, y tenemos menos por más que nos da menos 20 metros. Y esto nos da entonces una magnitud para el desplazamiento delta de x igual a menos 50 metros. Y escribimos como respuesta que la magnitud del vector desplazamiento es igual a menos 50 metros. Observemos entonces la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Vamos a representar ahora el vector desplazamiento. Lo representamos como una flecha que va desde la derecha hacia la izquierda, empezando desde la posición inicial hasta la posición final, donde la punta de esta flecha nos indica el sentido. El sentido es entonces de derecha a izquierda. Podemos decir entonces que en este ejemplo la distancia y el desplazamiento tienen igual magnitud, pero distinto sentido. El sentido nos lo indica el desplazamiento. El desplazamiento con este signo negativo nos dice que este objeto se mueve de derecha a izquierda. La distancia solamente nos indica la magnitud. Aunque en este caso nos dieron valores iguales, si se tratase de varios desplazamientos en los cuales el objeto se desplace hacia la derecha y luego hacia la izquierda, o hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y estos desplazamientos sean diferentes, obtendríamos que la suma de estos desplazamientos nos daría un desplazamiento total diferente a la distancia o recorrido total del objeto. Para el presente caso nos dio valores iguales en magnitud, pero recordemos que tienen significados diferentes. La distancia nos indica el recorrido total efectuado por un objeto. En cambio, el desplazamiento nos habla de un cambio de posición de un objeto y se refiere a qué tan lejos se encuentra un objeto de su punto de partida o punto de referencia determinado. Con estos resultados obtenidos concluimos entonces el presente ejemplo referente al cálculo de la distancia y la magnitud del desplazamiento para un objeto que se mueve con movimiento traslacional sin rotación en una dimensión. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.